Necesito hoy tener un nuevo corazón, renacer del agua y del Espíritu, para entrar un día en el reino de mi Dios y cosas celestiales discernir. Necesito ver constantemente a Jesús, recordar su amor en el madero, para que este enfermo y moribundo corazón pueda encontrar la sanidad. El que crea en él será salvo, no se perderá. Miren todos a la cruz y acepten al Cordero de Dios. Su pecado quitará, vida nueva les dará. A la puerta hoy llamando está, quien de ustedes hoy le dejará entrar. No deseo resistirme más a su amor. Quiero a la cruz ser conducido, ir arrepentido, confesar mi transgresión, pues quien le mató he sido yo. Entonces el Espíritu de Dios producirá por medio de la fe una nueva vida. En mi mente y corazón su ley escribirá, y feliz yo cumpliré su voluntad. El que crea en él será salvo, no se perderá. Miren todos a la cruz y acepten al Cordero de Dios. Su pecado quitará, vida nueva les dará. A la puerta hoy llamando está, quien de ustedes hoy le dejará entrar. El que cree en él será salvo, no se perderá. Miren todos a la cruz y acepten al Cordero de Dios. Su pecado quitará, vida nueva les dará. A la puerta hoy llamando está, quien de ustedes hoy le aceptará. A la puerta hoy llamando está, quien de ustedes hoy le dejará entrar. La lectura bíblica la encontramos en el Salmo 32, versículo 8. Dice la palabra de nuestro Dios: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Una vez más, mis amados, muy buen día. El Señor me les siga bendiciendo. Me alegra saludarles en esta hora, darles ese abracito de bienvenida desde la distancia.
y esperamos por la gracia del Señor poder disfrutar y seguir meditando, estudiando en su palabra. Les invito allí donde están, vamos a arrodillarnos, vamos a orar a nuestro Dios en esta hora. Querido Padre, muchas gracias por tus bondades. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, mi Padre bueno, por la oportunidad que nos diste de tener una noche en paz, en tranquilidad. Por darnos la oportunidad, mi Señor amado, de reunirnos por este medio en esta hora del día para estudiar, para meditar en tu palabra. Permite que en esta hora, mi Señor, podamos disfrutar de tu presencia. Que podamos, mis amados, mis queridos Dios, cada uno de los que estamos aquí, poder escuchar tu voz y que podamos, Señor, más que oidores, ser hacedores de tu palabra. Que, oh Padre amado, podamos agradarte de la mejor manera, que podamos, Señor, ser obedientes a tu palabra y estar en preparación, Señor, para ir a morar contigo por la eternidad. Gracias, oh Padre bueno, por cada uno de tus hijos aquí conectados, cada una de las familias aquí presentes, Señor, y que cada uno de nosotros podamos ser ese anticipo de bendición, de salvación para todos aquellos que nos rodean. Todo esto, mi Señor, te lo pido, te lo agradezco, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, mis amados, qué bueno es saludarles en esta hora, qué bueno es poder estar con ustedes aquí, conectados, y esperamos por la gracia del Señor poder disfrutar de un momento especial de estudio de su palabra. Continuamos entonces con nuestro estudio en cuanto a esta conversación, en cuanto a la ordenación de mujeres como ancianas o como pastoras. Y ayer, lastimosamente, pues la señal o la energía, la señal falló, pero vamos a retomar. Desde donde comenzamos ayer, vamos a retomar. Y les mencionaba que hay un asunto que preocupa mucho y se discute mucho, y es la relación en este asunto de la ordenación, y es la relación que existe entre el hombre y la mujer. Este asunto preocupa mucho, y aún dentro del liderazgo de nuestra iglesia, es la relación que existe entre el hombre y la mujer. Y la pregunta es, ¿somos iguales? ¿En qué sentido somos iguales? Si somos iguales. ¿Somos iguales desde la creación o somos iguales desde el pecado? Y si de pronto no somos iguales, ¿cuándo comenzó esa desigualdad? ¿En qué sentido podemos ser iguales? ¿En qué sentido somos desiguales, verdad? Esta es una discusión que lleva muchos elementos muy sensibles en cuanto a la ordenación de mujeres. Y nosotros, mis amados, debemos de ser muy cautelosos, debemos ser muy cuidadosos porque está en juego la sensibilidad de todo ese grupo de mujeres que integran la iglesia. Un grupo de mujeres sabias, un grupo de mujeres que ejercen un liderazgo bonito dentro de la iglesia, ¿verdad? Un grupo de mujeres que son piadosas, y por eso debemos de ser muy cuidadosos, porque está en juego la sensibilidad. Ahora, en cuanto a miembros de iglesia, todos somos iguales. En cuanto a miembros de iglesia, todos somos iguales, con los mismos privilegios de salvación,
de redención, ¿verdad? Pero tampoco podemos darnos el lujo en cuanto a disentir si debe ser ordenada o no debe de ser ordenada la mujer. Debemos de tener mucho cuidado en entrar en situaciones de ofensa personal, porque a veces podemos ofender. Y esto no sería cristiano, esta no sería la actitud de un verdadero cristiano. Nosotros tenemos que aceptarnos todos en el amor de Cristo, con el amor de Cristo y vivir en armonía, en unidad dentro de la iglesia, tanto hombres como mujeres. La sociedad allá afuera está en conflicto y ha estado en conflicto a través de toda la historia de la humanidad. Conflicto, cuando hablo de conflicto me refiero entre hombres y mujeres. ¿Quién tiene el control? ¿Quién está al poder? ¿Quién es más? ¿Quién es menos? ¿Quién tiene más liderazgo? Y esta lucha por quien tiene el mando, si manda la mujer o manda el hombre, ese conflicto lo estamos viviendo hoy en día y esto ha estado allí durante todo el tiempo en la historia de la humanidad. Es cierto que a través de la historia la mujer ha llevado la peor parte en muchos aspectos, siendo maltratada, siendo rechazada, siendo callada en la congregación, ¿verdad? Pero en la iglesia cristiana no debiera de ser de este modo, porque los principios que rigen la forma de vida de nosotros los cristianos son otros. En primer lugar, el amor. En segundo lugar, principios de servicio, ¿verdad? El que quiera ser mayor entre vosotros sea como el que sirve. Y el Señor Jesucristo dijo, no he venido para ser servido, sino para qué. He venido para qué? Para servir. El Señor quiere que nosotros seamos siervos del Dios Altísimo. Y si queremos ser sellados, si queremos hallar redención, si queremos hallar gracia ante los ojos del Señor, necesitamos, mis amados, ser siervos del Dios Altísimo. Recordemos que esa es la actitud de los 144,000, ¿verdad? Esa es la forma en que estuvo Cristo en esta tierra, esa es la forma y la manera en que Cristo estuvo en esta tierra, en la forma, en la manera de los 144,000, y Apocalipsis lo dice, Apocalipsis 7, ¿verdad? Que los que fueron sellados, el ángel le dijo a sus 4 ángeles, no hagáis daño a la tierra y al mar, ni a los árboles, hasta que no hayamos sellado en las frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000, y el Señor nos ha llamado a eso, para que seamos siervos, ¿verdad? Seamos siervos. Cristo lo dijo, no he venido para ser servido, sino para servir. Entonces hay criterios cristianos que tienen que conducir a hombres y mujeres con un mismo espíritu en relación entre ellos. Ahora, el apóstol Pablo escribió en una parte en su carta a los Efesios en cuanto a esta relación. Pero antes de hablar de esto, antes de referirme a este punto en específico de la carta, quiero comentarles cuál es el objetivo, permítanme decirles cuál es el objetivo y el contenido entero de la carta, porque ese es el contexto del cual Pablo menciona, o lo que dice, o mejor, es el contexto del cual Pablo dice lo que dice en relación de hombre, mujer, esposo, esposa. Y ocurre que Pablo plantea aquí en esta carta, la carta a los Efesios, dos asuntos generales bien identificados en la carta, muy bien identificados. Primero, es una parte doctrinal, explica la doctrina específica, que es la doctrina de la iglesia, pero también define a la iglesia como ese cuerpo, como el cuerpo de Cristo. Cristo, la cabeza de la iglesia, Cristo gobernando la iglesia es el cuerpo. Y en algún momento hice referencia de que algunos quieren interpretar que esta comprensión de la relación de la cabeza al cuerpo no es de dirección, sino que es de origen, que se origina el cuerpo en la cabeza. En realidad,
En realidad, mis amados, esas son interpretaciones que no vienen al caso, que no vienen en el texto. No viene aquí en el texto, en la carta, nada de eso. Es más, el significado de la palabra cabeza, que la buscan en los textos griegos y del Nuevo Testamento. Hay unos poquitos textos en donde la palabra cabeza es utilizada en el sentido de originadora o algo que se refiere a la cabeza como siendo la cabeza la fuente de origen de todo esto. Pero son muy pocos para establecer que ese es el significado principal de la palabra. O sea, miren, naturalmente que tiene un significado no metafórico, literal. Y ese significado literal es la cabeza que nosotros tenemos. Pero hay un uso metafórico. Hay un uso metafórico. Y ese uso metafórico se refiere al hecho de que la cabeza conduce al cuerpo. El cuerpo sin la cabeza no es nada. Es inerte, es un cadáver. Entonces, la cabeza es la que mueve al cuerpo. Ese es el contenido metafórico general que se utiliza en la literatura griega y también en la literatura del Nuevo Testamento. Lo otro es una cuestión de excepciones y pocos casos, y no vale para decir que está refiriéndose a la fuente de algo. Entonces, Cristo, mis amados, Cristo es la cabeza, el cuerpo es la iglesia, y en los 3 primeros capítulos de Efesios nos explica toda la teología, toda la doctrina de la iglesia. No voy a entrar en detalles en eso porque realmente vamos a ir al punto, al asunto que nos preocupa. Esto es el contexto y vamos a ir a un punto que estamos considerando. Vamos a llegar al punto que estamos considerando. Y este está en la segunda parte de la carta. Y esta segunda carta ya no es doctrinal, sino que es práctica. Es práctica. Si la primera parte de la carta de Efesios explica qué es la iglesia, la segunda parte de la carta de Efesios explica cómo debe comportarse la iglesia, cómo se debe de vivir en la iglesia. Esto es lo que contienen los capítulos 4, capítulo 5, capítulo 6 de Efesios. Y entonces, mis amados, aquí hay una serie, Pablo presenta una serie de imperativos. Aquí Pablo en Efesios está dando órdenes de cómo vivir en la iglesia. Acompáñenme en Efesios capítulo 4, verso 1 en adelante. Efesios capítulo 4, verso 1 en adelante. Acompáñenme, por favor, con sus Biblias. Vamos a leerlos juntos. Efesios 4, 1 en adelante, dice de la siguiente manera. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es un ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y después,
en el capítulo 5 y después en el capítulo 5, miren lo que dice. Capítulo 5, verso 1. Miren lo que dice. Sed pues imitadores de Dios. Sed, una orden, un imperativo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Quiere decir esto, mis amados, que hay que vivir como Dios es. Hay que vivir como Dios es. Y después de esto, demostrarnos de vivir como Dios es, después de esto, nos da otro imperativo, otra orden. Miren lo que dice el verso 2 de Efesios capítulo 5. Y andad. Nos dice, sed imitadores, pero necesitan ¿qué? Andar. Andad en amor, como también Cristo nos amó. Amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y entonces ahora, miren, de ese modo, la vida en el amor no es una, miren, esto no es una cuestión, mis amados, de emociones, sino que es un modo de una vida de servicio, una vida de entrega, una vida de abnegación, una vida de consideración, una vida de gracia hacia los demás, una vida de servicio real. Miren lo que dice el verso 6 de Efesios, el capítulo 5. Efesios 5:6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Verso 18, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed, otro imperativo, sed llenos del Espíritu. Y entonces ahora, dentro de este estilo de vida, tenemos que ser sobrios, tenemos que aprovechar bien el tiempo, que tenemos que ser sensatos, que tenemos que ser entendidos, que tenemos que hacer la voluntad del Señor, que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, que tenemos que hablar a otros con salmos, con himnos, con cánticos, dando siempre gracias a Dios. Dentro de ese estilo de vida, miren lo que dice el verso 21 de Efesios 5. Efesios 5:21, miren lo que dice. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y aquí viene la relación de hombre-mujer. Es una relación de sometimiento, someteos los unos a los otros. Y este sometimiento no es un sentimiento, o más bien no es un sometimiento exigido, autoritario, del uno al otro. No es el hombre el que le dice a la mujer, tú tienes que estar sometida a mí, ni es la mujer la que le dice al esposo, tú tienes que estar sometido a mí, sino que es una ¿qué? Es una sumisión voluntaria, una sumisión voluntaria. Yo me someto a ti, tú te sometes a mí, ¿por qué? ¿Por qué? Ay, porque eso es producto ¿de qué? Es producto del amor, es producto del amor. Y lo que es de amor no es exigido, salvo por Dios, ¿no? Salvo por Dios. Porque Dios exige el amor. Dios exige el amor. Dios exige obediencia por amor. Y nosotros, los seres humanos, no podemos exigir el amor ni todas las acciones que se originan por la existencia del amor en la persona. Entonces dice que este sometimiento es voluntario. Sométanse voluntariamente los unos a los otros. Y miren luego lo que dice, ahí en el verso 22 de Efesios, el capítulo 5. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Miren, esto es bonito, mis amados. Miren qué comparación. Miren qué comparación. ¿Ustedes aman al Señor? Claro que lo aman. Amén. Claro que lo aman. Todos lo amamos. Entonces dice,
Entonces, como ustedes aman al Señor, también amen a su esposo, también amen a su esposa, sométanse al esposo, sométanse a la esposa. Así como por amor se someten a mí, dice el Señor, sométanse ustedes los unos a los otros. Voluntariamente, voluntariamente, porque la entrega al Señor no es forzada por nadie, ni por el Espíritu, ni por Dios mismo. Con todo el poder que Él tiene, con todo el poder que Dios tiene y que Él sí tiene la autoridad de someternos, Él nunca exige el sometimiento a Él. Esto es un acto ¿qué? Este es un acto voluntario. Sigamos leyendo. Efesios capítulo 5, verso 22 y 23. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Una vez más, la cabeza. Aquí viene la cabeza. La cabeza estaba al comienzo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y ahora dice que el esposo es la cabeza de ¿quién? De la mujer, de la esposa. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora, algunos dicen que esto significa que el esposo es cabeza de la mujer en el hogar. En el hogar. Que solamente el esposo es cabeza en el hogar. Algunos dicen eso. Que el esposo es en el hogar, es la cabeza, únicamente en el hogar, no en la iglesia. Y entonces, como no es cabeza en la iglesia, entonces la mujer sí puede ser ordenada como anciana o como pastor. ¿Es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo, mis amados? ¿Es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo, querido grupo, querida familia, querida iglesia? ¿Está el apóstol Pablo estableciendo una definición jerárquica solamente en la iglesia y no en el hogar, o solamente en el hogar y no en la iglesia? Cristo es cabeza de la iglesia. Y aquí en el contexto son las dos cosas. Hogar e iglesia son las dos cosas. El contexto habla del hogar y también habla de la iglesia. Así también, miren lo que dice, así también las casadas estén sujetas a sus esposos en todo, en todas las cosas, en todo lugar, en toda situación, en todas las circunstancias. Efesios 5:25. Ahora notemos lo que dice Efesios 5:25. Esposos, amad a vuestras esposas, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Puede exigirse el amor? Ya vimos que no. Entonces, esto también es una entrega voluntaria del hombre a la mujer, a su esposa. Es decir, cuando estamos enamorados, antes de casarnos, la entrega es completa y sin duda alguna nosotros hemos encontrado en libros o en la realidad de la vida que antes de casarse hay hombres que someten a su prometida, a su novia y la fuerzan inclusive a tener intimidad con ellos. Otros aplican tal vez conductas de violencia y todo esto no corresponde porque en el amor no tienen espacio. Todo esto son actitudes ajenas al amor, están fuera del amor, y en la vida cristiana esta es una relación de amor del hombre hacia su esposa y de la esposa hacia su esposo. Y sométanse, dice el Señor, unos a otros, y no es solamente la mujer la que tiene que someterse al hombre, sino también el hombre a la mujer, pero con una diferencia, que en el sometimiento del amor Dios estableció una cierta jerarquía de funciones, y esa jerarquía de funciones está determinada por la metáfora de ¿qué? De la cabeza. La cabeza, que es Cristo, de la iglesia, el cuerpo, y la iglesia tiene que estar sometida, el cuerpo tiene que estar sometido ¿a qué? A la cabeza, que es Cristo, como autoridad que conduce a la iglesia. Y aquí dice, ¿de qué manera semejante?
el hombre es cabeza de la mujer. Ahora, yo pregunto, ¿ustedes se imaginan a Cristo forzándonos a algo? ¿Ustedes se imaginan a Cristo abusando de nosotros? Mostrando su poder, su autoridad o ejerciendo su poder para someternos de forma violenta. No es posible eso. No es posible eso. Tampoco es posible porque la comparación de cómo es igual a, por lo tanto, la sumisión de la mujer a la cabeza no es por imposición de la cabeza, no es porque es que yo soy, no, sino que es por de la mujer. Y por el otro lado, el amor del hombre a la mujer no es por autoridad o orden de la mujer, sino que es por sumisión del hombre a la mujer. Ahora, guardando la diferencia de la cabeza, porque la existencia de la cabeza, metafóricamente hablando aquí, es que hay alguien que conduce las cosas. Y ese alguien es ¿quién? El hombre. El hombre. Esto de la autoridad y esto del abuso ha ocurrido en la historia muchas veces y con esto se producen muchos males. Ahora, se aplica todo esto a la ordenación, se aplica todo esto a que y se hacen las explicaciones del caso y no se le da el espacio a la conducción del hombre, sino que son los dos iguales y por lo tanto, si son iguales, tiene que ser posible la ordenación de los dos. Voy a leer un texto, una cita de la hermana White en Consejos para la Iglesia. Voy a buscarla acá. En Consejos para la Iglesia. El apóstol Pablo le escribió a Tito y el texto habla de lo que dice Tito, esposo de una mujer, su esposa. Consejos para la Iglesia, capítulo 44. Capítulo 44. El capítulo se titula La organización de la Iglesia. Y hay un subtítulo ahí en el capítulo 44 que es Elección y ordenación de los oficiales de la Iglesia local. El capítulo 44, página 446. Pero el capítulo es el capítulo 44, Consejos para la Iglesia. El capítulo se titula La organización de la Iglesia y hay un subtítulo donde dice Elección y ordenación de los oficiales de la Iglesia. Miren lo que dice la cita. Se ha pasado por alto la regla bíblica y por consiguiente la Iglesia ha sufrido dificultades graves. No debe haber tanto apresuramiento en elegir a los dirigentes como por ordenar a quienes no están en manera alguna preparados para la obra de responsabilidad, a saber, hombres que necesitan ser convertidos, elevados, ennoblecidos y refinados antes que puedan servir a la causa de Dios en cargo alguno. Hombres, en relación a la referencia que da Tito, citada por Elena G. de White. Aquí no hay confusión. Aquí no hay confusión. Está aclarado por ella, está aclarado por el espíritu de profecía. Tampoco hay confusión lo que dice la palabra del Señor, lo que dice Tito. Hay alguien que conduce y ese alguien que conduce es el hombre. ¿Acaso es esto ofensivo? ¿Ofensivo? Si acaso se toma como ofensa, pero esto no es ofensa porque está basado en esa conducción de cabeza basada en el amor. Ahora yo pregunto, ¿quién se opone a la conducción de Cristo? ¿Quién se opone a la conducción de Cristo? Al amor de Cristo conduciéndonos a nosotros. No es posible, mis amados, no es posible que nosotros nos opongamos o consideremos la conducción de Cristo como un abuso de Él, o el mandato de Cristo como un abuso de Él. Entonces, tampoco debe de haber alguien que se oponga al consejo del apóstol Pablo.
Si no nos oponemos al mandato de Cristo, al consejo de Cristo, tampoco podemos oponernos al consejo que da el apóstol Pablo. En relación de hombre-mujer, para que el hombre sea cabeza, porque es en el mismo ambiente de Cristo, con el mismo amor de Cristo, con la misma disposición de Cristo a sacrificarse a sí mismo por la mujer. Ahora, hay otro punto muy importante. Hay otro punto muy importante dentro de esta conversación acerca de la ordenación de la mujer. Hay otro punto muy importante dentro de esta conversación acerca de la ordenación de la mujer. Y es el punto relacionado con las profetisas y pastores. Si una mujer puede ser profetisa, la pregunta es, ¿qué hacen algunos? El grupito. Si una mujer puede ser profetisa, ¿por qué no puede ser pastora? ¿Por qué no puede ser anciana? Siguiendo una lógica aparentemente normal, la respuesta tendría que ser que sí. Claro que puede, porque a todo el mundo le parece que el don profético es superior al don pastoral. Y entonces quien tiene lo mucho también puede tener lo poco. Pero ustedes y yo sabemos que estas cosas en cuanto a la religión, ustedes y yo sabemos que estas cosas en cuanto al cristianismo, en cuanto a la religión, no son emocionales, no son relacionales, no al menos en el sentido de la razón humana. Mis amados, miren, mis amados, querido grupo, familia, no podemos engañar con un razonamiento creado por nosotros mismos. Veamos lo que dice la palabra del Señor en cuanto a los dones. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, verso 8 en adelante. Miren lo que dice. Efesios 4, 8 en adelante. Acompáñenme por favor con su Biblia. Vamos a leerlo juntos. Efesios 4, 8 en adelante. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Cómo dice? Miren qué interesante. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y miren la última parte. Y dio dones, ¿a quién? A los hombres. A los hombres. Y eso de que subió, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió en el mismo, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y él mismo, el Espíritu Santo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, o pastores maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo. Entonces, aquí tenemos, mis amados, una diversidad de dones y el Espíritu es el que los da y los da como Él quiere. Ahora, nosotros los seres humanos hemos hecho una confusión de los dones, pero Dios no hace confusión porque Él no es un Dios de confusión.
Dios tiene las cosas bien claras porque Él las hace de manera bien claras. El don profético es un don, el don pastoral es otro don y no hay jerarquía de dones, de modo tal el don que está más alto dentro de la iglesia jerárquica, entonces opaca abarca a todos los otros. Eso no ocurre. Tampoco en la práctica debe de ocurrir. Tampoco en la práctica debe de ocurrir. Veamos, por ejemplo, el tiempo de la historia de Israel. En la historia de Israel ha habido muchos profetas. En la historia de Israel ha habido muchos más profetas, mucho más profetas que en la historia de la iglesia cristiana. Más destacados, más influyentes, más poderosos, más visibles. Y ustedes y yo sabemos que los dones proféticos han existido en el tiempo antiguo, en el tiempo del Nuevo Testamento y en el tiempo final escatológico y más hacia el fin, como lo dice Joel, que habla toda clase de personas inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, donde habrá mujeres, niños, hombres, ancianos, dice Joel. Y Pedro lo repitió, que profetizarán en el último tiempo y están incluidas ¿quiénes? Las mujeres. Entonces es claro, mis amados, que el Espíritu dio el don profético a hombres y mujeres sin distinción alguna. También es claro en la Biblia que la conducción en la parte espiritual, pastoral, si ustedes quieren, fue hecha por personas que Dios mismo definió quiénes eran los que debían de cumplir esta labor. ¿Y fueron quién? Los hombres. Fueron los sacerdotes en el Antiguo Testamento, fueron los ancianos hombres, los apóstoles fueron hombres, los obispos fueron hombres. Y en ese aspecto no hay posible contradicción. En esto no hay confusión porque ninguna mujer que fue profetisa en el Antiguo Testamento llegó a ser sacerdotisa. El hecho de ser profetisa no la autorizaba a ser sacerdotisa. Ahora menciono esto. ¿Por qué menciono esto? Y ya para ir concluyendo nuestro tema de la ordenación de mujeres al pastorado o al ministerio de ancianas. Menciono esto porque nosotros tenemos un caso en nuestra iglesia. Nosotros tenemos a la señora Elena G. de White y ustedes conocen la influencia que esta mujer, al recibir el llamado de Dios, ha tenido en este movimiento adventista del séptimo día. Ella ha sido una influencia inmensa como profetisa, como escritora también. En todos los aspectos, la vida cristiana, la vida social, la vida espiritual, la vida familiar, la vida laboral, en la salud, en las finanzas, en todo ha sido una influencia inmensa como profetisa. Todos los libros que ha escrito, todos los consejos que ha dado, todos los testimonios que ha dado. Y lo ha sido en nuestra iglesia actualmente, pero como profetisa, no como pastora, no como anciana. Es cierto, porque por ahí sacaron diciendo que a ella fue ordenada el ministerio pastoral porque le dieron credencial pastoral y por eso fue ordenada al ministerio pastoral. Ella es cierto que tuvo credenciales como pastora. Sí, tuvo credenciales como pastora y está registrado que le dieron las credenciales. Ah, pero lo que no dice este grupo es que también está registrado que no fue ordenada como pastora. Está registrado que le dieron las credenciales pastorales no porque haya sido ordenada, sino porque no había en la iglesia un modo diferente de reconocerla como profetisa. Y eso también quedó escrito. Eso también quedó registrado. Quedó registrado que le dieron credenciales pastorales, pero también quedó registrado de que ella nunca, a pesar de que recibió credenciales pastorales, que es muy diferente a la ordenación, credencial pastoral, porque cualquiera puede tener credencial pastoral. Tu esposa, esposo, tu esposa tiene credencial pastoral. ¿Dónde la ejerce? En la casa, cuidando los hijos. Eso es pastorear. Eso es tener credencial pastoral.
Y es muy diferente. Es muy diferente a ser ordenada. Y quedó registrado de que aunque recibió credenciales pastorales, quedó registrado también que no fue ordenada. Recibió credenciales pastorales porque no había en la iglesia un modo diferente de reconocerla como profetisa. Entonces, una cosa no lleva a la otra cosa. Miren, el ser profetisa, esto no abre la puerta para que haya mujeres en el oficio de conducción como ancianas o pastores. Ahora, yo pregunto para ir concluyendo, ¿puede una mujer tener el don pastoral? No, no. Recuerden que el don lo da el Espíritu Santo. ¿Puede una mujer tener el don pastoral? Claro que lo puede tener. Claro que lo puede tener, pero no tiene la función de conducir una iglesia. Eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. ¿Por qué? Porque los dones es el Espíritu el que los reparte a quien Él quiere. A quien Él quiere. En cambio, la conducción espiritual de la iglesia, la dirección, el liderazgo de la iglesia está definida con características que deben tener los que van a realizar esa función. Características dadas por Dios, y no fue el apóstol Pablo el que se las inventó. Fue Dios quien las inspiró. Mis amados, lo que Dios determina, eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que debemos hacer. Y por lo tanto, debemos mantener el orden de las cosas inspiradas por el Señor y no caer en desobediencia, no caer en rebeldía, porque la desobediencia y la rebeldía trae consecuencias terribles, irreparables. Oremos. Querido Padre, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por instrucción, gracias Señor por tu palabra donde nos muestras qué debemos hacer, cómo debemos conducirnos en este asunto de organización, de liderazgo de tu iglesia. Quiero pedir tu gran bendición sobre todas las damas, sobre todas las mujeres que están aquí conectadas en este grupo, sobre todas las damas que hacen parte de este movimiento adventista, damas líderes, piadosas, obedientes a tu mandato, líderes, Señor, predicadoras, consejeras. Bendíceles, Señor, cuídales, suple sus necesidades, que el corazón de ellas sea conforme al corazón de Jehová. Ayúdanos a nosotros como hombres a respetarlas, a ayudarles en la predicación de tu palabra. Y que nosotros, Señor, los que tenemos la oportunidad de servirte, danos ese privilegio, esa unción para hacer tu voluntad, para dirigir a tu pueblo, tu iglesia, no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, conforme al corazón de Jehová. Bendice a cada familia aquí conectada, a cada dama, a cada hombre, a cada joven, a cada niño, y que como pueblo podamos ser obedientes a tu mandato, podamos ser obedientes a tu palabra, que nada ni nadie pueda separarnos de tu amor que es en Cristo Jesús. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. No os olvidéis de los que pusieron el cimiento de nuestra fe, no os olvidéis, porque el Dios que les guió en el pasado es el mismo Dios de amor que nos guía hasta hoy y nos llevará
hasta la santación. No os olvidéis de ese grupo que esperaba atento a un Salvador que no volvió, pero hallaron a la luz de su fracaso que en los cielos hay un juez, que su juicio comenzó y que cercano está el día del Señor. Y no tenemos ya más nada que temer del porvenir, a menos que olvidemos al Señor y Dios. Y no tenemos ya más nada que temer del porvenir, si vemos como en el pasado nos guió. Si vemos como en el pasado nos guió. Pueblo fiel, para esta hora ya has venido. Dios te llamó, no lo olvides, pues aquí está la paciencia de los santos. Guardarán la ley de Dios, tendrán la fe de mi Jesús, los que saldrán de las tinieblas a la luz. Y no tenemos ya más nada que temer del porvenir, a menos que olvidemos al Señor y Dios. Y no tenemos ya más nada que temer del porvenir, si vemos como en el pasado nos guió. Y no tenemos ya más nada que temer del porvenir, a menos que olvidemos al Señor y Dios. Y no tenemos ya más nada que temer del porvenir, si vemos como en el pasado nos guió. Si vemos como en el pasado nos guió. Si vemos como en el pasado nos guió. Bien, mis amados, amadas, Dios me les bendiga, Dios me les acompañe, Dios me les cuide. Y mis apreciadas damas, ánimo en el Señor. Ustedes juegan un papel muy importante también en la iglesia, ejerciendo un liderazgo bonito, claramente definido, ¿verdad? Especial cuidado, especial tesoro, y que podamos guiar y conducir a esta iglesia de la mejor manera y poder llevar a esa iglesia, a ese pueblo fiel dentro de esta iglesia, a ser parte de ese remanente final que recibirá de manos del Señor la corona de vida eterna. Dios les bendiga, Dios me les acompañe.